Hola, muy buenas tardes. Esta semana hemos tenido mucho movimiento y una de las cosas que estaban en la discusión pública ha sido sobre el IFE, sobre algunas personas que recibieron el IFE, que han sido cuestionadas por haberlo recibido. Y sobre eso es que vamos a conversar hoy día con Andrea Repeto, economista y académica. Hola Andrea, ¿cómo estáis? Hola, bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias, Gaspar, por la invitación a conversar. Yo sé que es Bien, una persona vamos, súper ocupada, así que... vamos al grano, Andrea. El año pasado, cuando empezamos, digamos, a organizar la estrategia de responder a la pandemia, el Colegio Médico concitó a un grupo de economistas dentro de los que estabas tú también. Y la idea con estos economistas y con el equipo en que tú formaste parte era hacer algunas propuestas en relación a cómo enfrentar la pandemia. Una de las cosas o de las propuestas que hicieron los economistas fue apoyar económicamente a las familias para favorecer las medidas de aislamiento y de cuidado. ¿Podrías contarnos más o menos cuál fue la propuesta en términos del aporte económico? Sí, mira, aquí hubo una historia bien compleja del IFE. Si se acuerdan, en marzo del año pasado nos llegó este anuncio de la pandemia, el gobierno nos mandó a cuarentena, nos mandó a encerrarnos y lo que hizo fue partir con unos bonos pequeñitos. Le dio 50.000 pesos a las familias más vulnerables del país, que eran las mismas que habían recibido un bono a final del 2019 por el estallido social. Y eso es todo lo que ofreció. Todo lo que ofreció, a pesar de que le pidió a la gente que dejara de trabajar. Hay mucha gente que podía tener otros recursos, pero la mayoría de la gente depende del día a día de su trabajo. Y fue expandiendo eso. Pero siempre así como un poquito a cuentagotas, sin muchas ganas. Mi teoría es que el gobierno pensaba que la pandemia iba a durar poquito, que estamos O a la sea, vuelta de la esquina, si fue se tan poco, acuerdan. Andrea, que al principio sacamos plata de los seguros de cesantía para financiar esto. Exacto. Y hasta ahora todavía lo seguimos sacando. La ley de protección del empleo que le permitió a la gente que estaba en cuarentena usar su recurso del seguro de cesantía en vez de recibir recursos públicos o en vez de recibir fondos de las empresas. Y entonces ahí apareció este IFE. El IFE es como, no me acuerdo cuándo, de junio del año pasado, en que lo que se ofrecían eran lo que te falta para cumplir 65.000 pesos per cápita, porque no era ni siquiera 65.000 a las familias que no tenían esa cantidad de plata, O que es sea, un los grupo muy más pequeñito. necesitados. A lo más. Le llegó, si uno mira los datos del Ministerio de Desarrollo Social, le llegó a la mitad del 40% del primer tramo del registro social de hogares, que es el 40%. O sea, un 20% de la población recibió esos fondos. ¿Por qué? Porque no tenía otro empleo, no tenía plata del seguro de cesantía. Eran familias que de verdad viven del trabajo por cuenta propia. ¿Ah? Ya. Son independientes, viven en la calle, Ahora, trabajando en la calle. me gustaría, Andrea, que pudiéramos comentar que esto de darle justamente a quienes más lo necesitan es lo que en economía se llama focalización, porque se pone el foco en quienes más lo necesitan. Y esto supone un problema, que muchas veces hay gente que lo puede necesitar mucho y, por ejemplo, no está escrita en el registro social de hogares, una persona, por ejemplo, que vive en situación de calle o que no sabe leer o que ningún nieto o sobrino lo inscribió en el registro social de hogares, hace que quede fuera de esto aunque lo necesite. Y eso es uno de los problemas de la focalización. ¿Podrías quizás contarnos de qué se trata esto de la focalización y qué problemas Sí. tiene? La política social en Chile está hecha sobre la base de focalización y a eso se agrega, para ponerle más enjundia a lo que tú acabas de describir, a la postulación. La gente más tiene que postular a los programas. Y Entonces, eso lo que hace significa el... competir, ¿cierto? O sea, trato de ser más No pobre que el de al lado, necesariamente, pero... no es que si tú tienes derecho, tienes derecho, no se lo quitas a nadie. Pero si tú no te enteras, el ejemplo que diste recién, si tú estás en situación de calle, si no tienes acceso a Internet, si vives en la ruralidad, quizás no te enteres de que hay un programa que te beneficia, a pesar de que el Estado sí lo sabe. El Estado funciona con esto que se llama el registro social de hogares, en que la gente quiere inscribirse, el Estado no lo hace por su cuenta, y lo que le dice el Estado, yo me quiero inscribir y esta es mi familia. Yo tengo este abuelito que vive conmigo, esta es mi pareja, estos son mis niños. El Estado toma esos RUPs y mira su registro administrativo. Mira si están cotizando en el AFP, mira si tienen seguro de cesantía, mira si eres un boleta, si tienes un auto, si estás en un ISAPRE o estás en FONASA, si tus niños van a colegio pagados o no. Te miran todo, te lo juntan todo y te lo ponen en una base de datos que se llama el Registro Social de Hogares y calculan tu calificación socioeconómica, que depende de tus ingresos, depende de cuánta gente hay en la familia, depende si hay alguien con discapacidad también. Depende si tienes muchos activos, si eres alguien que tiene muchos autos, por ejemplo, a pesar de que tengas pocos ingresos, o que tienes poco ingreso pero está en ISAPRE. Mira estas cosas así como raras. Y ordena a la gente, de la menor calificación socioeconómica a la mayor y arma tramos. El 40% es un grupo que se parece mucho entre sí, y después del 40 al 50, el 50 al 60. Y la focalización de casi todos los programas está en el 40%.
Entonces, Ahora, claro, como bien tú dices, alguien que no está en el registro social de hogares se queda fuera. Alguien que no pidió estar en el registro social de hogares. Alguien que está en el 41% se quedó fuera también, po, claro, aunque sea claro. igual a la persona que está en el 40%. Eso Ahora, es lo que hace la Andrea, focalización. lo que yo te decía es que el hecho de que se focalice en un corte, es decir, el 40% con más necesidad, también genera incentivos para que las personas traten de bajar ese 40%, porque 40% es un número relativo respecto de los otros. Entonces, así como la focalización tiene el problema, que es que hay personas que pueden quedar fuera por falta de acceso a la plataforma informática, por ejemplo, otro problema también de la focalización puede ser el que las personas tienen incentivos para mostrarse más vulnerables de lo que son. Así es. Y eso pasa sobre todo con los programas que son grandes, los programas en que te dan mucho. Por ejemplo, la gratuidad de la educación superior. Es mucha plata. O sea, cuando tienes que pagar 250 lucas de matrícula todos los meses, o te lo puede pagar el Estado, o tienes que ir a endeudarte en el CAE, entonces hay muchos incentivos a hacer eso. Y la gente que está en el borde, no sé, por los hijos, eh, conforman una familia distinta para efectos del registro social de hogares y le pagan arriendo a los papás, entonces son otra familia y por lo tanto no tienen recursos y entran. Y es un problema eso. Es un problema, porque en el fondo es producto de una injusticia. Alguien que se parece mucho está dentro de alguien que se parece afuera. Y esa Claro. percepción de injusticia es lo que hace que la gente trate de modificar su comportamiento o cómo le reporta su vida al ministerio. Bueno, y hay que decir también que esto de focalizar o no focalizar no son solo políticas de izquierda o de derecha. Yo quiero contar, por ejemplo, que Estados Unidos a todos sus ciudadanos le ha depositado cantidad de plata, a todos las mismas, incluso a los que viven en el extranjero, y le llega esa plata por convenio como de lo COVID. Y en ese caso, en ese contexto, es que la plataforma o la estrategia del IFE en Chile ha ido aumentando. Cada vez ha buscado cubrir a más personas. Y entiendo que ahora vamos como en el 80% de la población, ¿no? Vamos en el IFE hoy día es casi universal. Casi todo Chile tiene derecho al IFE. ¿Ah? ¿Qué es lo que lo debimos haber hecho al principio? Es que cuando tú no sabes muy bien quién es el que lo necesita o no, suponiendo que alguien tiene ese poder de decidir por ti si que tú lo necesitas o no, pero veamos, ¿quiénes son los que perdieron su pega? ¿Quiénes son los que no son, pueden salir a trabajar? ¿Quiénes son los que no tienen recursos? Si tú no sabes muy bien quién es eso, es muy probable que te equivoques tratando de focalizar. Entonces, la idea era hacer algo amplio, que es lo que hicieron los gringos en lo que acabas de describir. ¿Sabes que yo no sé quién exactamente está mejor o peor? Y es súper grave equivocarse hoy día. Es súper grave porque la crisis es muy grande, es súper grave porque yo mismo los obligué a quedarse en su casa. Entonces, ¿sabes qué más? Prefiero entregarle recursos a gente que, comillas, no lo necesita, en vez de equivocarme y dejar gente afuera. Y eso es como la gran problemática de la focalización, dejar a gente afuera que la necesite o si te molesta más dejar a gente adentro que no lo necesita. Y en una circunstancia como esta, tan graves como la situación que vivimos el año pasado, era mucho peor equivocarse dejando gente fuera que dejando gente dentro. Y por eso queríamos hacer cosas más universales. Bueno, y en ese contexto, para ir contando el mono completo, es que empezamos a avanzar a casi universalizar el IFE, que significa que prácticamente cualquier persona que se registraba en el registro social de hogares podía recibir ese IFE. Por ejemplo, yo nunca me he registrado en el registro social de hogares. Entonces, yo ni siquiera, digamos, tuve que postular ni nada, no me llegó, porque no estoy. Pero habían algunas personas de la convención que, sobre todo antes de estar dentro de la convención, vivían situaciones económicas muy precarias. Algunas personas sin trabajo, o algunas personas quizás ni tan precarios, en clase media, y muchas de estas personas ya estaban inscritas en el registro social de hogares. Entonces, muchos convencionales estaban recibiendo el IFE previo a llegar al Congreso, perdón, previo a llegar a la convención, y además la ley que aprobaron los propios parlamentarios en el Congreso, la ley que habilitaba la entrega del IFE, establecía que, como estamos avanzando hacia la universalidad, lo que explicamos recién, esta propia ley establecía que si la situación económica del beneficiario del IFE mejoraba, igual se le debía seguir entregando el IFE, no se iba a cortar. Entonces, en ese contexto, vimos que hubo convencionales que mejoró su situación económica y con la situación económica mejorada, siguieron recibiendo el IFE, incluso algunos de ellos hicieron públicas cartas en que habían pedido que por favor no se lo siguieran entregando, y por cierto, que hubo quienes buscaron dirigidamente, se metieron a la plataforma a poner los nombres de los convencionales para buscarlo y claro, encontraron creo que 12 o 13 convencionales que están recibiendo el IFE y por cierto, fue utilizado políticamente para denostar y perjudicar la imagen de estos convencionales, poniéndolos como que estaban aprovechándose de la teta del Estado o una cosa así.
Así ¿Qué te es. parece? Bueno, exactamente como tú lo describes. Y aquí yo creo que uno deberá separar distintas cosas. Uno es perseguir a la convención. ¿Ah? Y creo que es una gran pena porque esta es la ruta que tomó Chile para poder resolver su crisis social, su crisis política, está en manos de la convención y tenemos que exigirles cosas, pero tenemos que cuidarla mucho y las cosas que le tenemos que exigir no son estas. La propia ley, como decís muy bien tú, que los diputados que hicieron la acusación, decía claramente esto. Queremos llegar a un grupo amplio, no sabemos quiénes son, en qué circunstancias están, estas son las condiciones, usted tiene derecho, mucha gente ni siquiera tenía que postular, le llegaba automáticamente, porque ese requisito postular se levantó también en algún minuto. Te llegó automáticamente que bueno, soy ciudadano, este Estado me está considerando como una persona que requiere un trato digno y que requiere apoyo en estas circunstancias difíciles, y la economía al mismo tiempo empezó a repuntar. Hoy día los empleos ya se recuperaron, los empleos formales ya se recuperaron. La gente volvió a trabajar, les acabaron las cuarentenas, ojalá de manera más permanente. Y claro, muchas de esas personas que tenían condiciones más precarias, hoy día están en una mejor situación económica. Pero la propia ley dijo, usted es ciudadano, usted tiene este derecho, consérvelo. Si no lo quiere, avíseme, escriba, hay así como un resquicio por ahí, pero Me transfiere de automáticamente vuelta no la se quita. plata. Exacto, es cosa que no se ha hecho nunca. Yo acabo de aprender, aprendí ayer, apito de esto, que esto se podía hacer en estas circunstancias bien especiales que se abrió esa ventana. Pero la ley fue escrita en esa idea de proteger a muchos en una circunstancia que es muy difícil, que es muy extrema, y que felizmente por ahora pareciera que fue más o menos corta, la economía se recuperó mucho más rápido de lo que se recuperó en la crisis del 2008-2009, en la crisis asiática, o sea, esto en términos económicos, esto también fue una sorpresa, que se recuperara tan rápido y que las personas dejaran de necesitar esa apoyo. Ahora, Andrea, yo creo que es súper importante decir que esto de la universalidad, es decir, darle beneficio al universo de personas, por eso se llama universalidad, no es una cosa, digamos, nueva, ni una cosa que estemos empezando a usar ahora. Por ejemplo, la educación pública es cara, porque supone pagar profesores, pagar escuelas, pagar salas, pagar materiales, y la educación pública es universal. O sea, el que no tiene plata puede poner a su hijo en una escuela pública y no tiene que pagar. Lo mismo en la salud pública que tiene muchas cosas que mejorar y muchos problemas, que no tiene plata para pagar la salud privada, que en la mayoría de los chilenos va y se atiende en la salud pública. Entonces, yo creo que esto es muy importante también considerarlo en la discusión constitucional. ¿Queremos tener un Estado que en general entregue beneficios universales o más bien beneficios focalizados? Y sobre eso te quería hacer una pregunta económica, porque en general, desde los 70, que empezamos a implementar un nuevo modelo económico en Chile, se empezaron a implementar políticas económicas muy hiperfocalizadas, ni siquiera focalizadas, hiperfocalizadas. O sea, tenías que tener ciertos criterios de ingreso, ciertas cosas, y después si cumplían muchos requisitos, ahí la política pública o el beneficio te podía llegar. Entonces, la pregunta es, cuando los economistas justificaban o justifican utilizar medidas focalizadas o hiperfocalizadas, dicen que esto es más eficiente, porque así se le da la plata a quien la necesita. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es tu opinión sobre la eficiencia que tiene la universalidad o la focalidad? Sí, como siempre diríamos, el economista depende. Hay cosas a favor y en contra. Cuando ustedes discutan las garantías de los derechos económicos, sociales y culturales, van a estar discutiendo universalidad. Van a decir, ¿sabe qué? Nadie no puede tener, estoy inventando, 100 litros de agua al día. Pues porque eso es lo mínimo básico que se necesita para poder tener una vida básica. Todos tienen derecho a garantía de educación, garantía de una vivienda digna, acceso a internet. No sé qué cosas van a discutir ustedes. Ustedes están discutiendo universalidad en ese caso. Hay cosas que creemos que son básicas para la vida, para la dignidad, para el desarrollo de las personas, a las que tenemos que asegurarnos que todos accedan. Después está la discusión de quién lo provee y que eso es parte de lo que habría que revisar de la Constitución del 80. Pero luego están estas otras políticas que van un poquito más allá, que quieren apoyar ciertas cosas o que quieren protegerte en ciertas circunstancias. Y aquí la discusión en el fondo es de cuánta plata tú cuentas para hacer eso. Si tú, yo hice los cálculos, no los traje hoy día, pero si tú le quisieras dar 100.000 pesos mensuales al 40% del registro social de hogares, te gastas un tercio de la recaudación tributaria. Un tercio de la plata que tú tienes para hacer todas las cosas que hace el Estado, se te va en eso. Entonces, claro, tenemos que subir los impuestos, eso es parte del problema, tenemos que recaudar más, pero es costoso. Entonces tú puedes darle poquita plata a todos,
o puedes darle más plata a menos. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el instrumento que tú vas a hacer para focalizar? ¿Cómo lo haces para llegar a esas personas? ¿Cómo las encuentras y cómo decides quiénes son? En Chile tenemos mucho que reparar en eso. El ejemplo que tú diste era perfecto. El corte en el 40%, abrupto. El que está en el 39 recibe, el que está en el 41 no, a pesar de que son dos familias iguales. Todo se hace a nivel individual o familiar. La superación de la pobreza en nuestra política social es doméstica. Es un problema tuyo, de tu casa, es privado y no es comunitario. O sea, en una escuela algunos chicos tienen subvención escolar preferencial y otros no lo tienen, pero la escuela completa es vulnerable. ¿Por qué no se los entregas a todos? Ahí yo creo que dados los pocos recursos que tenemos, vamos a seguir focalizando sobre todo estas transferencias monetarias por sobre lo que garanticemos en la Constitución. Pero tenemos que pensar en un nuevo modelo de política social, en que la gente no tenga que postular, no tenga que hacer trámites, no le pidan condiciones de cosas que no puede cumplir, que no tenga estos cortes abruptos, que no genere sensación de injusticia, que no rompa con la cohesión social, porque tú lo tenés, yo no lo tengo, te parece muy injusto. Tenemos que pensar un poquitito más allá de este diseño que tenemos hoy día. Bueno, y probablemente todos tenemos alguna historia de algún conocido, un familiar, un vecino, que lo iban a ir a visitar y escondía la tele, iba el primo que vivía en otra casa, iba a la casa para que pareciera que hubiera más personas, o ingresos que recibían que no eran formales, trataban de no mostrarlo o no declararlo. Entonces, uno de los problemas de la focalización, como decías tú, primero es que la herramienta puede no ser perfecta, y segundo, que inevitablemente se generan incentivos de los beneficiarios de las ayudas sociales, incentivos para que muestren que vive más gente en la casa, que tienen menos plata y que tienen más propiedades. Entonces eso también dificulta la trama social en cuanto las personas tienen que empezar como a competir entre ellos. Y incluso esa como micro discriminación se ve dentro de los mismos barrios. De esta calle para allá es malo, dicen algunos, de esta calle para acá es mejor. Entonces se empieza de La alguna escuela, manera a los favorecer flights, el colegio, los no sé qué, esas cosas, así hablamos. Así. se empieza a favorecer la segregación. Y es por esto que, por ejemplo, cuando yo hago una pregunta también a la galería, a las personas que muchas veces dicen, ¿cómo estos gallos están recibiendo el IFE? Cuando en la nueva Constitución discutamos, por ejemplo, una salud pública de calidad y de acceso universal, vamos a decirle, por ejemplo, a alguien que tenga mucha plata, no, usted no entra a este hospital porque usted tiene mucha plata. Vaya a otro lado. O lo mismo una escuela pública. Si tenemos escuelas públicas que son muy buenas, imaginemos que así fueran 20 años. Llegar alguien con mucha plata, no. Usted tiene plata por un colegio privado, así que váyase. Yo siento que es un poco como eso. Entonces, también tiene que ver como con cambiar el foco y con entender que después de 40 años de una política económica que nos obliga a competir entre nosotros, que nos obliga a falsear a veces los instrumentos de medición para poder recibir los beneficios, también genera en las personas la frustración de que, oye, ¿cómo un convencional está recibiendo un IFE y yo me enojo? Entonces, de alguna manera siento que esto nos ha hecho mal como sociedad también. Porque ellos generando que sintamos rabia en el otro. ¿Por qué él recibe el beneficio si no lo necesita? Claro, porque hemos sido desprotegidos, porque la protección social de nuestro Estado es muy débil. Entonces la gente se ha sentido muy desprotegida por mucho tiempo y alguien que gana 2,5 palos, alguien que gana mucha plata en este país. Hay gente que gana mucho más que eso, pero eso es un súper buen sueldo para la mayoría del país y por lo tanto suena así como una distorsión. También se enreda con la cosa política, así como que si los políticos se aprovechan, qué sé yo, que es un problema distinto. Pero yo quiero retomar lo que estabas diciendo tú recién respecto de esos beneficios universales. Queremos que todo el mundo se atienda en los hospitales públicos, que sean tan buenos los hospitales públicos en que todos podemos estar ahí y que nos encontremos ahí. Porque la gente que va a la clínica privada le resuelven el problema al tiro y la gente que va al sector público tiene que esperar un año para una cirugía. Y eso no es aceptable. Ojalá un Queremos que año, todos ojalá tengamos un que año. esperar lo mismo. Oye, Queremos que... ¿Perdona? ojalá un año. Andrea, tenemos una pregunta que están haciendo aquí alguien que nos está escuchando. Dice, porque esto se ha dicho, yo lo he escuchado. De hecho, creo que, puede que me equivoque, pero me parece que alguien de la SOFOFA dijo que están teniendo problemas para encontrar mano de obra. Entonces algunos expertos han dicho, ojo, cuidado, el repartir beneficios de manera universal puede ser un desincentivo para estimular el empleo. Es decir, que la persona diga, ¿para qué si tengo el IFE? ¿Para qué voy a ir a trabajar? Yo quiero contarles que hace algunas semanas en Estados Unidos le preguntaron al presidente Biden algo similar. Y él respondió, que a la gente, a los gringos le impresionó. Él respondió una pachotada, él dijo, bueno, paguen más, ahí van a tener Sí, pues, le trabajadores. dijo, es un secreto, se lo dijo así como para callado, así, además le hizo con un gesto. ¿Qué opinas Mira, de esto que nos preguntan? los estudios económicos que tenemos muestran que cuando tú le entregas estos beneficios sin condiciones a la gente no deja trabajar. Tenemos estudios para Alaska, para Finlandia, para Italia y para Nigeria.
O sea, tenemos como un espectro amplio de circunstancias sociales en que tú le das ciertos fondos, nunca es súper generoso, pero le das ciertos fondos a las familias, no importa lo que hagan, es simplemente para seguridad personal, para que lleguen a fin de mes y la gente no deja de trabajar. La gente tiene otros beneficios de trabajar, el desarrollo personal, la socialización, la identidad y tantas cosas que están en el trabajo que no es por ingreso. Tengo un buen amigo que es sociólogo y que estaba haciendo unos estudios conversando con esta gente que no quiere trabajar y que un poquito lo que le dicen es que, ¿sabes que mi trabajo no es bueno? Esto me da un poquito de libertad, me permite armar un emprendimiento y voy a ver cómo me va en eso. Parte de los buenos trabajos que carecemos no es solamente un tiempo en términos de sueldo que te paguen, es de buen trato, es de posibilidades de crecer, es posibilidades de desarrollo, que haya capacitación, y mucha gente en el país no accede a esos empleos. Entonces, aparentemente, quizá una posibilidad es que lo que está dando la posibilidad a la gente emprender, andar algo propio y poder estar más cerca de la familia y conciliar la vida, porque no sé, tú que estás ya ahora instalado en Santiago de vez en cuando, pucha que es lejos todo. Si vivís en Lampa, en Puente Alto y tienes que venir a trabajar al centro, es un problema. Entonces, quizá la respuesta está por ese lado, pero por lo menos los estudios económicos dicen la gente no trabaja solo por plata. Perfecto. O sea, esto se transformaría quizás en un incentivo a que los empleadores o los jefes mejoren las condiciones de su pega para que los trabajadores se vayan a su empresa y no a la empresa de al lado. Exacto, sí. Volviendo al punto de la competencia recién, tienen que Así competir. es. Andrea, para ir terminando, me gustaría preguntarte, quizás salir un poco del tema del IFE y ver cómo crees tú, porque el panorama económico ha mostrado un crecimiento súper alto estos últimos 2 meses sobre todo, muchísimo más alto que todas las predicciones, muchísimo más alto. Creo que 23%, algo así, el mes pasado. Este mes creció respecto al pasado, que ya era mucho. El IMASEC, los indicadores económicos que los expertos conocen, han mostrado que ha habido mucho crecimiento. Ahora, en parte, estos crecimientos ha sido porque como hay más plata circulando, por las ayudas sociales, por los retiros de la AFP, como hay más plata circulando, hay mucha demanda. Entonces, es un poco un crecimiento a expensa de la demanda. Y yo entiendo, y tú nos puedes aquí ilustrar, que cuando el crecimiento a expensa de la demanda, es decir, de que solo la gente compra más, puede favorecerse, por un lado, la inflación, y por otro lado, eso se dificulta cuando no aumenta la productividad. O sea, solamente hay más plata, la gente compra más. Entonces, si no aumenta la productividad, también pasa que hay inflación. ¿Cómo ves tú este proceso de crecimiento muy importante que hemos tenido en los últimos 2 meses? ¿Es necesariamente bueno o deberíamos estar atentos? Yo soy de las que cree que hay que estar atento, la verdad. ¿Cuánto? No te sabría decir si el Banco Central se le pasó la mano o no se le pasó la mano, pero en el fondo esto cuando uno trabaja mucho y si te llega otra pega y tienes que seguir trabajando, ya no te quedan horas en la noche, ya no estáis durmiendo. Las empresas a veces no pueden responder rápido, trayendo más productos, produciendo más. Además, se lo agrega la dificultad que aparentemente tienen las empresas para contratar trabajadores. Entonces, la única manera que tienen para resolver este problema de que viene demasiada gente para pedirles cosas es subiendo los precios. Y eso no dura, eso tiene problemas, tiene el problema de la inflación, todo lo que se ha conversado en el último tiempo. Creo que Mario Marcel, el presidente del Banco Central, ha sido bien didáctico en explicar lo que significa. Este bono que te entregó el gobierno te dio 100, pucha, vaya a poder comprar 94, si las cosas siguen así hasta final de año con esa plata. Ya no vas a poder comprar lo mismo. Entonces, claro, necesitamos trabajar en productividad, en educación, en mejores condiciones laborales, en darle salud mental a la gente, tranquilidad de que puede llegar a fin de mes, entonces puede echar a andar su emprendimiento y puede pensar en tomar riesgos en otras cosas. Pero claro, esta forma de crecimiento que tenemos hoy día es una forma que dura poquito. Esto se va a pagar luego, probablemente, Hay que incluso estar si sigue atentos. habiendo retiro. Bien, muchas gracias entonces, Andrea, por esta conversa tan didáctica y tan cortita. Vamos a seguir probablemente en el futuro armando ahí algunas conversas de temas puntuales, así que muchas gracias por tu tiempo y gracias a las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo también. Encantada, muchas gracias, Gaspar, por esta iniciativa y por el trabajo que estás haciendo en la convención. Estamos Aquí desde súper el Palacio Pereira. expectantes de todo. Chao, chao, gracias. Chao.